Bueno, la idea sería entonces ver una caracterización general y diferencias y similitudes también entre las distintas disciplinas filosóficas, ¿sí? En primer lugar, eh, todas las disciplinas filosóficas, por el hecho de ser filosóficas, van a respetar las características de la filosofía, ¿no? O sea, un objeto de estudio primariamente no empírico, ahora vamos a ver por qué digo primariamente o fundamentalmente no empírico, un método que es la reflexión racional y una actitud que es la crítica. Todas esas características que son de la filosofía en general, las comparten todas y cada una de las disciplinas filosóficas, de las cuales ahí muestro las principales, y por ahí un poco más resaltada, filosofía de la educación, que es el nombre de esta materia. Eso por un lado, o sea, todas son filosóficas y respetan las características de la filosofía. Por otro lado, es importante, digamos, tener en cuenta que todas las disciplinas se interrelacionan entre sí, o sea, están dentro del ámbito de la filosofía y se interrelacionan entre sí. O sea, eh, por ejemplo, a ver, en la relación entre filosofía de la educación y nociología, según la postura nociológica que se tenga, va a ser la postura en filosofía de la educación y viceversa. Eh, Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero hay una interrelación, hay una relación entre las distintas disciplinas filosóficas y una especie de coherencia, ¿sí? Este, si uno plantea desde la ética, por ejemplo, que está mal robar, para poner algo sencillo, por tal motivo y tal otro, seguramente eso va a estar reflejado en la filosofía política, ¿sí? O sea, la relación que puede llegar a tener la ética con la política no es, digamos, de dos disciplinas que no tienen nada que ver, sino que hay una relación y una complementariedad entre ambas, ¿sí? En esto hay disciplinas filosóficas que por ahí, quizá por una cuestión de historia, tienen un poco más de presencia o de jerarquía, quizá, y en eso marco antropología filosófica, porque la pregunta de la antropología filosófica tiene incidencia en prácticamente todo lo que se vaya a hacer dentro del ámbito de la filosofía, cualquiera de sus ramas. ¿A qué se dedicaba concretamente la antropología filosófica? ¿A qué se, ¿Cuál sería el objeto de estudio dentro de la filosofía? Bueno, eso, por Se ejemplo, dedica a al ver, estudio, se dedica al estudio del ser humano, en qué consiste la naturaleza humana, puede ser que decía la ficha de cátedra. bien, muy bien. ¿En qué consiste la naturaleza humana? ¿Sí? Es algo que, es algo que incide en realidad en todas las disciplinas. Siempre cada una de las disciplinas incide en las otras, pero la antropología filosófica es algo de orden tan general que por ahí vamos a tener una referencia bastante recurrente a ella, ¿sí? Y la filosofía de la educación, quizá también por ser una disciplina filosófica más o menos nueva, es la que por ahí más depende o más recibe influencias de las otras, ¿sí? Por eso es que nosotros lo que, digamos, el planteo de la cátedra es ir viendo algunas de las disciplinas filosóficas y después poder tematizar temas de filosofía de la educación, ¿sí? Como para ver cuál es el aporte que se puede hacer desde la filosofía más, por ahí más estudiada o más profundamente desarrollada en la filosofía de la educación.
Vamos a, por ejemplo, estas preguntas de acá. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Qué nos define? ¿Qué tipo de disciplina filosófica estaría ahí como principal? Bueno, lo dijeron recién, ¿sí? Sería más que nada la antropología La filosófica. filosofía es la antropología. Bien, ahora fíjense, y acá retomamos un poco lo que decíamos recién, ¿cuál es digamos, la perspectiva a partir de la cual se retoman esas preguntas y se contestan? ¿Qué somos los seres humanos? También lo puede responder la biología, ¿no? La biología puede decir, bueno, el ser humano es un mamífero que tiene un sistema sanguíneo, un sistema, etcétera, ¿sí? Todo lo que dice la biología del ser humano. Y entonces refiere a un punto de vista científico que necesariamente está vinculado a un objeto empírico al que se accede por observación. En cambio, la antropología filosófica es un punto de vista filosófico, una reflexión con un objeto que no es necesariamente empírico. O sea, yo me pregunto por la naturaleza humana desde un punto de vista que no voy a ir a la observación, digamos, simplemente para responder la pregunta. No me interesan los huesos del ser humano, ni la clasificación en mamífero, vertebrado, no vertebrado, etcétera, que hace la biología, con respecto al ser humano, sino que voy a indagar otra cosa, ¿sí? Voy a indagar la naturaleza humana, voy a indagar qué nos diferencia, qué nos define y qué nos diferencia de los animales, ¿sí? Voy a elaborar una teoría de qué es el ser humano utilizando la reflexión, ¿sí? Y entonces de nada sirve poner en un microscopio las células de la piel del ser humano o una observación sobre, bueno, qué es el ser humano desde el punto de vista físico o algo, digamos, de lo observable, sino que más que nada se va a otro tipo de nivel y a otro tipo de análisis. Como les decía, esta es una disciplina filosófica fundamental a la que vamos a referirnos bastante, ¿sí? Y por ahora lo vamos a dejar ahí para no complicar demasiado las cosas. Hay una ciencia que se llama antropología también y que se diferencia en la antropología filosófica. Y la antropología es también una ciencia. Por ahí la antropología cultural va a ver las producciones culturales de determinado grupo, ¿sí? Para indagar sobre otro tipo de características, ¿sí? Y acá estamos en un ámbito, en el ámbito de la antropología filosófica, que es filosófico y por lo tanto no es científico y no está determinado ni fundamentado fundamentalmente por el método de la observación de un determinado objeto empírico. Vamos con estas preguntas de acá. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce? ¿Son las cosas tal como las percibimos? ¿A qué disciplina filosófica pueden pertenecer esas preguntas? A la filosofía de la educación. Eh, bueno, por ahí, sí, pero primariamente hay otra disciplina que se encarga específicamente de eso, del conocimiento. La epistemología. La epistemología se encarga del conocimiento científico más que nada, pero del conocimiento en general, si uno preguntara qué es el conocimiento científico, sí sería una pregunta más que nada epistemológica. Pero si uno habla del conocimiento en general, y hay conocimiento que no es científico, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la...? A ver, Puede ser la nociología. bien, la nociología es una disciplina filosófica que se encarga de indagar sobre todo lo referente al conocimiento. Ahora, fíjense que ustedes estudiaron esto en otras materias o en otra materia. ¿Cómo se conoce? ¿Qué es el conocimiento? ¿En qué materia lo vieron esto? ¿Cómo se conoce, por ejemplo?
¿En psicología puede ser? Psicología, ¿sí? En psicología, digamos, el conocimiento es un área, hay psicología del conocimiento, psicología del aprendizaje, todo lo que fuera psicología de la educación, de una u otra forma está relacionado con eso, pero al igual que vimos con la antropología filosófica, hay diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, Piaget, cuando se dedica a cómo se conoce o qué es el conocimiento, va a indagar en un objeto empírico, en, por ejemplo, experiencias con niños y demás, para ver los conceptos de asimilación y acomodación, cómo funcionan en los niños de 2 a 5 años, cómo funcionan antes, o sea, tiene un referente empírico obligado, ¿sí? Y la observación como método obligada por ser una ciencia, ¿sí? Por ser la psicología una ciencia. Entonces, todo lo que sea conocimiento de la psicología del conocimiento es algo enmarcado en el punto de vista científico. En cambio, cuando preguntamos, cuando Piaget pregunta qué es el conocimiento, fundamenta que el conocimiento es una construcción, ¿sí? Un fundamento muy diferente va a dar Watson desde el conductismo, o Skinner, o, bueno, otros conductistas, ¿sí? Cómo se aprende, por ejemplo, ¿no? Cómo se conoce. Y ahí, en el caso tanto del conductismo como del constructivismo en general, se fundamentan en observaciones, experiencias, experimentos con distintas personas para fundamentar eso, ¿no? En cambio, en el caso de la nociología, tiene un punto de vista filosófico. Entonces, por ejemplo, las mismas preguntas como qué es el conocimiento, cómo se conoce, cuáles son, si las cosas son tal como las percibimos o no, tenemos un planteo muy distinto. Esto lo vamos a ver más en profundidad en la unidad que viene, ¿sí? Pero, a ver, si agrego una pregunta acá, si es posible el conocimiento o no, ya eso medio que sale de la órbita de la psicología en líneas generales y está más en la órbita de la nociología. ¿Es posible que podamos conocer algo o no es posible? Ese tipo de preguntas no se suele hacer la ciencia en general, sino que la ciencia supone que el conocimiento es posible, supone que la observación me da que es una fuente de verdad, ¿sí? Que me puedo fiar de las observaciones. En cambio, desde el ámbito filosófico de la nociología, se va a cuestionar eso, si la observación siempre es verdadera, si esta pregunta es más específicamente filosófica en ese sentido, si las cosas que yo percibo son exactamente como las percibo o no, si hay algo detrás de la percepción, o sea, si hay una apariencia y una verdad que está más allá de la apariencia, son todas cuestiones que la psicología muy, muy rara vez puede llegar a tratar y son cuestiones más que nada filosóficas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el papel del sujeto en el conocimiento? Es algo que se puede ver también desde la psicología, ¿no? Pero desde un punto de vista diferente. El grado de fundamentación es distinto, la forma de fundamentarse es distinto. ¿Cuál es el papel del sujeto desde la psicología en líneas muy, muy generales? Uno tiene que ir a ver un sujeto que conoce y ver realmente cuál es su lugar, su rol, ¿sí? En cambio, desde el punto de vista filosófico, es una reflexión que hace al sujeto en tanto sujeto, ¿no? En tanto una entidad que tiene un determinado peso en el objeto. Por ejemplo, si yo digo que conozco, no sé, la luna, ¿sí? Em, ¿Qué es más importante en ese conocimiento que yo o que un grupo o que la humanidad tiene de la luna? ¿El sujeto que conoce o el objeto la luna? ¿No? Porque uno podría pensar, bueno, no, es el objeto, estamos mirando la luna. Sí, pero la estamos mirando la luna con toda una serie de determinaciones culturales, etcétera,
que hacen que la luna yo la ubique, la clasifique en determinado lugar, ¿sí? Esto que decíamos, por ejemplo, de la forma como se ve las horas o los días, ¿no? Cuando digo nos encontramos cuando caiga la luna o nos encontramos a las 10 de la noche en tal lugar, ¿sí? Hace a un sujeto, el de nos encontramos a las 10:00, a las 22:00, hace un sujeto que tiene una cosmovisión mucho más exacta y mucho más científica de lo que es la realidad, que lo que podría ser en otros momentos, nos encontramos al caer la luna detrás de la colina, ¿sí? Son formas subjetivas en este caso no individuales, sino subjetivas en el sentido de cultura, de grupo, de pertenencia, que son distintos. Bueno, la nociología se va a preguntar cuál es el papel real del sujeto al conocer la luna. ¿Cuánto hay del conocimiento que yo tengo de la luna? ¿Cuánto hay de lo que le corresponde a la luna como objeto y de lo que me corresponde a mí como sujeto de conocimiento? ¿Sí? Por ejemplo, la luna en otro momento era un cuerpo perfecto, ¿sí? Y hablaba de una subjetividad más encolumnada con ciertas creencias religiosas y demás, que hacía que el conocimiento que se tuviera de la luna estuviera muy pegado, muy incluido, digamos, en una concepción general de lo que es la realidad. En cambio, hoy, por ejemplo, nadie va a decir que la Luna es un cuerpo perfecto. Es más, le encuentran cráteres, imperfecciones, etcétera, etcétera, con la observación. Pero, por ejemplo, cuando uno de las personas que pensaba que la Luna era perfecta le mostraron con el telescopio, mirá, tiene cráteres, no es perfecta, dijo, bueno, pero ¿y por qué le tengo que creer al telescopio? ¿Por qué le tengo que creer más al telescopio que a la visión religiosa del momento que dice que la luna es perfecta y punto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto hay de mi conocimiento de la luna que corresponde a mí como sujeto y cuánto hay del conocimiento de la luna que corresponde a la luna como objeto? ¿Sí? Eso es todo una temática que vamos a ver en la próxima unidad, que hace, digamos, a la reflexión filosófica. Esto en cuanto a nociología no lo vamos a ver mucho más porque lo vamos a profundizar en breve, ¿sí? Sí me gustaría dejar en claro, porque a veces la lectura de la bibliografía por ahí, al ser tan sintética y tan simple, a veces deforma un poco las cosas, sobre todo cuando yo lo leo y quiero simplificarlo para entenderlo, para estudiarlo, etcétera. Hay una relación también entre posturas psicológicas y posturas filosóficas en el ámbito de la nociología. Por ejemplo, Piaget, que le da al sujeto mucho más importancia que lo que le da Watson, se corresponde más con las posturas filosóficas que le dan al sujeto una presencia mucho mayor que al objeto, ¿sí? Entonces Piaget estaría más encolumnado con cierta visión nociológica que le da al sujeto un peso importante. Y otras visiones de la psicología que le dan al objeto mucho más importancia, están también encolumnadas con visiones nociológicas que le dan al objeto el rol preponderante. No quiere decir que no haya relación, ¿sí? Y lo segundo que me interesaría que quede claro a nivel filosófico en general es que puede haber información empírica cuando uno trabaja dentro de la filosofía. No quiere decir que está prohibida la referencia a la realidad. Lo que pasa es que la referencia a la realidad no es fundamento, es información que se puede llegar a utilizar a los fines de una reflexión filosófica. O sea, no hay una fundamentación en la información empírica, pero no quiere decir que está prohibido hacer referencias a la realidad, por ejemplo, cuando uno hace una reflexión racional en el ámbito de la filosofía, ¿sí? Pasemos a la lógica. Le voy a dar
un espacio, un tiempo a esto, porque es algo que no vamos a ver, no vamos a profundizar en lo que sigue, digamos, de la materia. Y le voy a dar también una presencia también importante a lo que sería epistemología. La lógica, como dice ahí, y está ahí en la ficha de cátedra, es la disciplina filosófica que estudia la estructura de los razonamientos para determinar su validez, ¿sí? Eso sería como una definición simple de lógica. O sea, la forma como razonamos o como pensamos, más o menos, para ver si es válida o no esa forma, esa estructura que usamos al razonar, ¿sí? Utiliza enunciados que son expresiones del lenguaje informativo y de las cuales tiene sentido decir que son verdaderas o que son falsas. Entonces, no va a tematizar órdenes, preguntas o exclamaciones, ¿sí? Si alguien dice, qué terrible que suba el dólar, es una exclamación, digamos, que refleja un estado de ánimo, etcétera, que eso, digamos, la lógica no le da importancia. En general, la ciencia tampoco, ¿sí? Y la filosofía tampoco, ¿no? La filosofía puede tematizar los sentimientos, ¿sí? Pero no expresar directamente sentimientos. Por lo general, y vuelvo a decir que estamos hablando en términos muy generales. En cambio, si uno dice el dólar sube o el dólar subió, es una afirmación que uno puede decir si es verdadera o falsa con criterios de observación, por ejemplo, como los de la ciencia. No es que la lógica se dedique a eso, ¿sí? Se dedica a ver la estructura de los razonamientos, pero sí utiliza enunciados que son del lenguaje informativo, no del lenguaje expresivo ni del arte, ¿sí? Sino del lenguaje informativo, que es un lenguaje científico, ¿sí? Acá hay también una relación bastante importante entre ciencia y filosofía. Si el dólar sube hay inflación, sería algo que se puede decir si es verdadero o falso. Si el dólar baja o no baja, también se puede decir si es verdadero o falso. Si aumenta el abandono escolar o no aumenta el abandono escolar, también se puede decir si es verdadero o falso. Son enunciados que tienen más que nada su origen, por lo que estamos viendo, en procedimientos científicos, en observaciones por ahí, pero son son las expresiones que utiliza la lógica, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una computadora, ¿sí? Tenemos dos valores de verdad, pues son dos en la lógica formal, verdadero y falso. Si yo digo, qué linda computadora, ¿sería verdadero o falso? Yo viéndola, es verdadera. La computadora es negra. Si me lo... Bien, vamos una por una. La computadora es negra. ¿Sería verdadero o falso? Sí. Verdadero. Verdadero. La computadora es verde. Falso. Falso. La computadora es verde o negra. ¿Sería verdadero o falso? Este de acá. Falso. Verdadero. No, verdadero. ¿Por? Yo creo que es verdadero porque dice que es uno de los dos colores. A ver, dale. La pantalla tiene colores, pero la computadora es negra. Bien, supongamos entonces que la computadora es negra, ¿sí? Porque la pantalla, lo que tiene la computadora en una pantalla puede ser de un montón de colores, pero el material de la computadora es negro. Bien, o sea que la primera afirmación, la computadora es negra, esta es verdadera, ¿sí? La computadora es verde, es falsa. ¿La computadora es verde o negra? ¿Es verdadera o es falsa? Es verdadera. Le pido a quien tiene el micrófono abierto ahí con música que lo cierre. Gracias. Bueno, la computadora es verde y es negra. ¿Sería verdadera o falsa esta última? Falsa. Falso. Falsa.
Bueno, a este tipo de cosas se dedica la lógica también, a tratar de ver enunciados bastante más complejos que estos, si son verdaderos o falsos, ¿sí? Vamos a la próxima placa. En realidad, qué linda computadora no es ni verdadero ni falso. Es una expresión del lenguaje, digamos, emocional o qué sé yo, de que a fulano de tal le gusta tal computadora. Para uno puede ser linda, para otro puede ser feo. Entonces, digamos, como no es un enunciado informativo, no es un enunciado. O sea que esa no cuenta. La computadora es negra, es verdadero, como vimos, la computadora es verde, es falso. La computadora es negra o verde, verde o negra, es verdadero. Porque lo que me está diciendo esa afirmación es que o es verde o es negra. Y efectivamente, como es negra, el o ahí funciona para darle una verdad a esa afirmación conjunta, ¿sí? Y el último, la computadora es verde y negra, es falso porque no es verde y negra, es negra. Si es negra, entonces la computadora es verde o negra, que sería la anteúltima afirmación, esta de acá, esta es verdadera, pero esta es falsa. Estoy poniendo estos ejemplos porque a veces se da también en la comprensión de texto algunas dificultades con esto, ¿sí? Y entonces, si llegara a haber dificultades con estas cuestiones lógicas, que no vamos a poder abordar por una cuestión de tiempo, bueno, en algunas actividades complementarias podemos llegar a trabajar esto de forma optativa con quienes yo vea que pueden llegar a tener problemas. No solo por esto, que es bastante sencillo, sino por otras cuestiones que tienen que ver con relaciones lógicas, ¿sí? Y que hacen al pensamiento filosófico y que determinan un poco también las posibilidades de lectura en algunos casos, ¿sí? Vamos con la siguiente. Los enunciados, cuando se agrupan o se ponen juntos, conforman conjuntos de enunciados. Y los razonamientos son conjuntos de enunciados que no están todos al mismo nivel, sino que hay uno, que es la conclusión, que se infiere del resto, ¿sí? Yo puse acá este de acá, que sería la conclusión, ¿sí? Y el resto me da información para llegar a una conclusión. Ejemplo, una cosa es decir, si el dólar sube, habrá inflación, por ejemplo, después el dólar subió o no hubo inflación, son todos enunciados que están uno separado del otro. En cambio, en este caso, yo junto la información de si el dólar sube, habrá inflación, con la información de que el dólar subió, y entonces concluyo, por lo tanto, habrá inflación. Acá lo que hay es un análisis de una información que me dan las premisas, que serían estas de acá, ¿sí? Las que están ahora en verde, y después una conclusión que se deriva de la información que me dieron los otros enunciados. En esos casos estoy hablando de un razonamiento. Entonces, un razonamiento es un conjunto de enunciados, uno de los cuales, la conclusión, se infiere de los restantes, que son las premisas, ¿sí? Eso es un razonamiento. Es algo que estudia la filosofía, la lógica en general, para poder determinar cuándo estamos razonando bien y cuándo estamos razonando mal, ¿sí? Y como digo, bueno, acá tienen hay dos términos que no importa tanto ahora, que son premisas y conclusión, y la inferencia, que es quiere decir el pasaje de las premisas, de la información que me dan las premisas, a la conclusión, ¿sí? Decíamos que lo que estudia la lógica básicamente es la validez de los razonamientos, o sea, cuando la inferencia que sea entre premisas y conclusión es válida y cuando no, ¿sí? Y al respecto vamos a ver un ejemplo. Fíjense esos dos enunciados. Los leo en voz alta, ¿sí? Si no se evalúa el cumplimiento de los objetivos, la mayor parte de los estudiantes aprueba. La mayor parte de los estudiantes aprobó
Por lo tanto, no se evaluó el cumplimiento de los objetivos. Y el otro razonamiento, que parece bastante parecido, pero no lo es, si se evalúa el cumplimiento de los objetivos, la mayor parte de los estudiantes aprueba. No se evalúa el conocimiento, el cumplimiento de los objetivos, por lo tanto, la mayor parte de los estudiantes aprobó. ¿Cuál de los dos razonamientos es el correcto? Para mí es el segundo. Sí, para mí. Para mí igual. A ver, alguna que pueda decir por qué. Porque al final tiene una conclusión. ¿Cómo? Perdón, más fuerte. Porque al final tiene una conclusión. Los dos tienen al final una conclusión, que es lo que va en negro después de lo rojo, que es por lo tanto. Profe, yo pienso que es la primera. A ver, si podemos decir por qué Porque estamos la haciendo conclusión- filosofía y lógica. Dale. Porque la conclusión que dice no se evalúa el cumplimiento de los objetivos es como que está afirmando lo que comienza a decir como la oración, de que si no se aprueba el cumplimiento de los objetivos, la mayor parte de los estudiantes aprueba. Es decir, como que está confirmando ese enunciado. Bueno, pero algo parecido puede pasar con el de abajo. Sí. No, profe, porque el de abajo, si no se evalúa el cumplimiento del objetivo, la mayor parte aprobó. Bueno, en un caso la mayor parte de los estudiantes aprobó, por lo tanto no se evaluó el cumplimiento de los objetivos, y en el segundo caso no se evaluó el cumplimiento de los objetivos, por lo tanto la mayor parte de los estudiantes aprobó. Bien, esto es lo que evalúa la lógica, por ejemplo. Si es un ejemplo que parecen dos enunciados bastante similares, pero en realidad no lo son, ¿sí? Yo se los dejo después para que ustedes lo vean en el video y lo piensen, porque hoy no estamos con poco tiempo, pero estos dos enunciados no son iguales y hacen a la validez de un determinado razonamiento. Y si uno los ve en una publicación o en cualquier lado, pasan como desapercibidos. Y la lógica lo que hace es tratar de evaluar, por ejemplo, en este caso, cuál de los dos está bien. Y no es, no es que porque a alguien le gusta ver las oraciones y demás, sino porque hay una diferencia fundamental entre estos dos enunciados que hace que uno sea de verdadero, que uno sea válido y el otro no. Se los dejo para que lo piensen, ¿sí? Ustedes van a poder ver el video, les puedo mandar la ficha esta también, pero en realidad hay uno que es inválido, que es el primero, y otro que es válido, que es el segundo, ¿sí? Si quieren en otro momento, si aparece la duda o la inquietud, lo podemos llegar a trabajar más en profundidad. Pero estas cuestiones también hacen a algo que yo entiendo que es fundamental, que es la cuestión de la lectura, ¿sí? La cuestión de la lectura y la escritura, que en este caso es importante dentro del ámbito filosófico. Sí, escucho. Profe, ¿se puede debatirlo en el foro la segunda y la primera posicionamiento? Bueno, dale. Sí, ponelo vos Estaría como... bueno. Ponelo vos. Yo lo que puedo hacer ahora es pegarte los dos razonamientos ahí en el chat, ¿sí? Como para que ustedes Sí. los tengan presentes, ¿sí? Seguimos un poquito más y después yo les pego los razonamientos y vemos eso. Hay otras cuestiones que trabaja la lógica en lógica de conjuntos. Quizá algo de eso vieron en matemática, relaciones de inclusión, jerarquización, lógica de predicados, diferencia entre individuos y propiedades y demás,
que hacen también a la cuestión de la lectura, ¿no? Cuando uno tiene que identificar una idea principal, por ejemplo, tiene que ver algún tipo de jerarquía entre distintos elementos, ¿sí? Y entonces, por eso es que lamentablemente no hay tiempo para ver lógica como tema dentro de esta materia, dentro de este seminario, pero bueno, tiene su importancia también en la lectura, sobre todo en filosofía, que hay como cierta rigurosidad con la lectura y con los términos, ¿sí? Rigurosidad que no vamos a hacer tanto hincapié, porque si no sería bastante tedioso, pero los que estudiamos filosofía tenemos esa cuestión que tiene que ver con la rigurosidad de los términos, las jerarquizaciones, las clases de conceptos, etcétera, ¿sí? Todo eso de una u otra forma está presente en la lógica. Por ejemplo, al hacer tablas comparativas, gráficos, ¿sí? Mapas conceptuales, hay toda una cuestión de jerarquía que más o menos puede ilustrar esto que yo les había puesto en el primer video con respecto al texto de Gramsci, ¿sí? El prejuicio de la filosofía en ese primer párrafo no estaba a la misma altura que las nociones determinadas del lenguaje, ¿no? Entonces hay toda una jerarquización de conceptos que tiene que ver también con la lectura desde el punto de vista lógico, ¿sí? Bien, para terminar con esto de lógica, ¿puede haber distintos enfoques sobre lógica, sobre validez de los razonamientos? Pareciera que no, en una primera mirada, así pareciera que la matemática tampoco es cuestionable, 1 más 1 es 2 y se terminó la historia, y no es tan así. Yo les hablé recién de un pensador, Hegel, que tampoco lo vamos a ver, que hace todo un cuestionamiento de la utilización de los signos negativos en matemática, por ejemplo, proponiendo otra forma y otro tipo de matemática. En realidad la filosofía de la matemática está llena de cuestionamientos a la matemática, pero bueno, acá estamos en la lógica. Y sí hay distintos enfoques sobre lógica, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, más adelante, así muy por arriba, pero lo vamos a ver, que hay una diferencia importante entre lo que se llama lógica formal y lógica dialéctica. Y los de la lógica dialéctica, de forma crítica, dicen que la lógica formal está bien, que no es que está todo mal, pero que se tiene que incluir en un panorama mucho más amplio, un enfoque lógico mucho más amplio, que es el enfoque dialéctico, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos Marx con, bueno, temas de filosofía política. Última referencia a las disciplinas filosóficas. Una pregunta como esa, ¿qué es la ciencia o qué características debe tener el conocimiento científico? ¿Desde qué disciplina se trabaja? Desde La la Epistemología. Bien, perfecto. La epistemología es la disciplina que se dedica al conocimiento científico. ¿Qué es la ciencia, por ejemplo? ¿O qué características debe tener el conocimiento científico? Son preguntas filosóficas del ámbito de la epistemología. Ahí tenemos, digamos, otra pregunta más que agregué yo, que sería si la educación es o no una ciencia, ¿sí? Durante años la educación no fue vista como una ciencia. Ahora, digamos, hay una tendencia a ver las ciencias de la educación, ¿sí? Como con una caracterización científica. Y hay todo un razonamiento epistemológico, o sea, de filosofía, de la ciencia, digamos, para ver el por qué la ciencia puede ser una ciencia, puede ser, la educación puede ser una ciencia, la historia puede ser una ciencia, algo que tampoco estaba presente, digamos, hace unos años, o la geografía, por ejemplo, pueda llegar a ser una ciencia. Eso tiene más sí, por ahí tiene más historia. Pero de todas formas, el hecho de que la geografía sea una ciencia del lado de las sociales, por ejemplo, es algo que también es discutible. Bueno, para dar respuesta a esas preguntas está la epistemología como parte de
como una disciplina filosófica más. En líneas generales, ahí tenemos las características de la filosofía al lado de la izquierda, y uno de los objetos no empíricos, digamos, sería la ciencia. Y en ese caso estamos hablando de epistemología, ¿sí? Cuando la filosofía se toma como objeto de estudio a la ciencia en particular, desde el punto de vista de la reflexión racional, etcétera, ahí estamos en la epistemología. Y la ciencia, y esto sirve también para ver las diferencias entre filosofía y ciencia, por ejemplo, desde la observación, con un método de observación, estudia cierta realidad, ¿sí? Si suponemos que la educación es una ciencia, las ciencias de la educación se refieren a la realidad educativa. Bueno, la epistemología desde la filosofía se refiere a la ciencia, y entonces es epistemología, y a las ciencias de la educación, y entonces puede ser epistemología o filosofía de la educación, ¿sí? La idea general, y con esto terminamos, es que la filosofía hace una reflexión racional sobre la ciencia y la ciencia hace investigación a partir de la observación sobre una determinada realidad. O sea, acá este dibujito de una persona mirando con la lupa, está mirando con la lupa lo que hace el científico, y lo que hace el científico es analizar, observar y, digamos, teorizar sobre una determinada realidad que será, supongamos, no sé, el virus del coronavirus en el microscopio, ¿sí? Eso es una realidad a la que la ciencia accede por observación, y la epistemología lo que hace es observar a la ciencia, o sea, observar qué es lo que está haciendo el científico y en todo caso decir si está bien o está mal o qué tipo de análisis se puede hacer en relación a eso, ¿sí? Por eso es que se dice que el conocimiento científico es un conocimiento de primer orden, porque hay una referencia directa a la realidad, y la epistemología, junto con la filosofía, es de segundo orden en este caso, porque hace una referencia a la referencia que hace la ciencia con respecto a la realidad, ¿sí? En este sentido, la epistemología se pregunta qué es la ciencia, cuál es la relación entre la observación y la teoría, cuál tiene que ser el método científico, cuál es el método científico y qué tipo de validación puede tener el conocimiento científico, ¿sí? Termino simplemente con esto, una de las primeras imágenes que vimos, las disciplinas filosóficas, que son muchas más que las que tenemos acá, pero bueno, esto es una especie de resumen, respetan esta caracterización general de la filosofía que vimos hasta ahora en la bibliografía. El hecho de que hay un objeto de estudio no empírico, que hay una reflexión racional como método y que tiene una actitud crítica, por ejemplo, de la epistemología con respecto a la ciencia, ¿sí? Bien, en la próxima clase vamos a ver la corrección del registro 3, la exposición sobre temas educativos desde la perspectiva filosófica, que ustedes van a exponer, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tener preparado una exposición de unos 5 minutos o un poco menos sobre su postura con respecto al tema que hayan elegido, y lo vamos a compartir acá en clase, pero ustedes van a tener básicamente el micrófono y yo voy a hacer comentarios. Y también, bueno, esta posibilidad que tienen de registrar opiniones y dudas en los foros, ¿sí?